¿Qué tal? Buen día. El siguiente video les explicaremos en los siguientes temas: aprender a hablar y escribir correctamente, cómo iniciar, cómo comunicarse en una audiencia, conocer a su gente por su lenguaje corporal y, por último, guiones, discursos y frases para decir en una presentación. A continuación les estaré explicando el siguiente tema llamado cómo iniciar una conversación, cómo comunicarte ante una audiencia. Para poder iniciar una conversación tienes que hablar respetuosamente ante las personas a las cuales te estás dirigiendo. Ejemplo, puedes llamarlo por un hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, etcétera. Para comunicarte en una audiencia, para una conversación puedes utilizar lenguaje adecuado con el público y también, muy importante, respetuoso y claro. Es muy recomendable ser creativo con tu exposición y sustituir palabras con ilustraciones. Es muy importante las ilustraciones, ya que ellas despiertan el interés del tema. Si vas a presentar, se podría decir, datos, te recomiendo que lo hagas ya sea en una tabla, en un diagrama, o bien que sea en gráfica. ¿Para qué? Para que los partícipes en la audiencia tengan la facilidad de entender los números o los datos mostrados en tu presentación. Tener una buena imagen, una buena conducta y estar seguro de ti mismo, hablar con claridad y evitar hablar en forma extracortada. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos claros en nuestros temas, o nosotros mismos nos confundimos en lo que estamos hablando, o reburujamos temas, mezclamos más bien temas unos con otros y no concuerda. Es muy importante tener un vaso con agua, ya sea un vaso o una botella. ¿Esto para qué? En caso de que tu boca se te reseque, o bien para tener una excusa y pensar qué decir en el siguiente tema. Nunca debemos admitir que estamos nerviosos. Si algo se nos olvida, sigamos con nuestro tema. Al final, si lo recordamos, podemos mencionarlo. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el lenguaje corporal. ¿Qué es? Son los gestos que hacemos al comunicarnos, o los gestos que hacen las demás personas, que uno ve cómo se está sintiendo. Los más comunes son cuando ves a alguien triste, alegre o enojado. Esto nos ayuda para saber cuál es el vocabulario exacto que tenemos que tener sobre esa persona. Al igual, en una audiencia nos puede ayudar para ver cuándo es necesario ya meter una dinámica para quitar lo aburrido o lo tedioso de un tema. Eso también nos puede servir para tener una exposición más amena, donde nos permita expresar y ser más fluido sobre un tema en específico. Además, nos puede ayudar para ver a qué persona le está interesando el tema y a cuál no. Al igual, puedes sorprender a mucha gente con preguntas sobre el tema. Así vas a ver cuál está aprendiendo y cuál no. A la que no está aprendiendo, pues le puedo poner más atención. A la que ya aprendió o la que se puso más dedicación en el tema, claro que va a ser la que va a salir sobresaliente. Por eso es muy importante saber leer el lenguaje corporal, gestos, qué hace con sus manos, qué hace con sus pies, para saber qué es en lo que estás fallando o en qué es lo que están fallando ellos. El lenguaje de los gestos es muy revelador. Es más fácil interpretarlos en personas jóvenes porque con el paso de los años los gestos de los adultos se vuelven más elaborados. Fijarse en los niños es una excelente forma de comenzar a aprender este alfabeto básico y te ayudará a saber lo que significan algunos de los gestos más habituales.
Cruzar los brazos denota una actitud defensiva. Llevar la mano a la boca es decir una mentira. Acariciarse la barbilla es evaluar y decidir. Comerse las uñas es autocontrol. Ponerse los dedos en la boca denota necesidad de seguridad o nerviosismo. Una sonrisa falsa, engaño, traición, deslealtad. Un lenguaje universal es la mirada al de los ojos. Si te miran a los tuyos fijamente, denotan que no hay nada que esconder. Es limpia la conversación. También denota dominio de la persona. Si los ojos no sonríen y se muestran esquivos y la mirada es falsa, denota engaño. Cuando los pulgares se asoman por el bolsillo, expresa dominio y seguridad. Guiones, frases y discursos para decir en una presentación. Un discurso es una sucesión de palabras extensas o cortas que sirven para expresar ideas, por lo cual deben de ser ordenadas. Todo discurso debe de cumplir con su función. Número 1. Entretener. Tiene que agradar al público, ya que tiene como propósito hacer que dejen de lado su rutina y se concentren en el momento. 2. Informar. El auditorio debe comprender el tema. El objetivo es que amplíen su conocimiento. 3. Convencer. Su función es convencer al auditorio acerca de verdades claras e indiscutibles, que puedan ser probadas y comprobadas. Los discursos se pueden clasificar en tres. El discurso argumentativo se caracteriza por el razonamiento a partir de opiniones generalmente aceptados orientados a influir sobre un público determinado. Discurso explicativo. Consiste en facilitar de forma clara y precisa la comprensión de un texto o material disponible. Discurso informativo. Por el medio del lenguaje de personas, objetos, ambientes o acciones pueden ser objetiva o impresionistas, se dan a conocer las características necesarias al receptor para que pueda reconocer a las personas o el ambiente o acción descrito. Hablar y escribir correctamente. Hablar y escribir son habilidades básicas con las que cuenta la mayor parte de las personas. Expresarse mediante la palabra verbal o escrita es utilizar este lenguaje concreto para exteriorizar lo que se piensa o lo que se siente. Hablar y escribir correctamente es cuestión de práctica, empeño, dedicación, búsqueda de transmitir y deseo de mejorar cada vez. La manera en cómo nos expresamos refleja cómo pensamos, de manera que una persona que organiza bien su discurso muestra su capacidad de organización y razonamiento. Asimismo, el que se expresa bien consigue mayor atención entre quienes lo escuchan y por lo tanto puede influir más en ellos.